Nos vemos nuevamente, almas perdidas, bienvenidos a El Rincón del Más Allá. Esta noche los llevaré a un relato que redefine el terror, un cartucho de videojuego, aparentemente inofensivo, que esconde un oscuro secreto. ¿Qué pasaría si un simple juego pudiera alterar tu realidad? Quédate hasta el final, si te atreves. Era una noche fría de octubre. El viento soplaba con fuerza, y la ciudad parecía sumida en un silencio casi inquietante. Miguel, un hombre de 28 años, se encontraba en su casa, rodeado de cajas de cartón llenas de juegos y consolas retro. Desde joven, había desarrollado una pasión por los videojuegos clásicos, aquellos que había jugado de niño, antes de que los gráficos hiperrealistas y las historias cinematográficas dominaran la industria. En lugar de los títulos de moda, prefería pasar horas con su NES, su Super Nintendo y su Sega Genesis, inmerso en las viejas aventuras pixeladas que aún mantenían su encanto. Esa noche, después de un largo día de trabajo, decidió hacer algo que ya se había convertido en una rutina: ir a la tienda de segunda mano que siempre visitaba en busca de nuevos tesoros. La tienda, un pequeño establecimiento lleno de estantes abarrotados de juegos y consolas usadas, era el lugar donde Miguel había encontrado algunas de sus joyas más preciadas. El dueño, un hombre mayor con un aire algo excéntrico, siempre tenía historias extrañas que contar sobre los objetos que vendía. La tienda estaba casi vacía cuando Miguel entró, iluminada solo por las luces amarillentas de los tubos fluorescentes en el techo. El olor a polvo y a viejos cartuchos de videojuegos impregnaba el aire, mientras que las estanterías, repletas de juegos en cajas deterioradas, parecían susurrar recuerdos de otras épocas. Sin embargo, esa noche había algo peculiar en el ambiente, algo que Miguel no pudo identificar de inmediato, pero que le dio una ligera sensación de incomodidad. «Buenas noches, Miguel», saludó el dueño, un hombre canoso que lo conocía desde hacía años. «Hoy tengo algo que te puede interesar». Miguel se acercó a la vitrina donde el hombre le señalaba un cartucho de Super Mario Bros., uno de los juegos más icónicos de la historia de los videojuegos. Sin embargo, este cartucho no era como los demás. Estaba cubierto por una capa de polvo, y su etiqueta, que en otros tiempos habría sido de un rojo vibrante, ahora parecía desvanecida, como si el tiempo hubiera reclamado su color. A simple vista no parecía especial, pero algo en él atrajo la atención de Miguel. «¿Ese cartucho?», preguntó Miguel mientras examinaba el objeto en sus manos. «¿Está en buen estado?» No sé», dijo el dueño con un susurro, mirando alrededor como si esperara que alguien lo estuviera escuchando. «Parece que nadie lo quiere. Puedo dejártelo por casi nada. No ha funcionado en mucho tiempo, pero tal vez a ti te interese». Miguel, intrigado por la oferta, no dudó en aceptar. Pagó lo que le pedía y salió de la tienda con el cartucho en la mano, sin saber que ese simple gesto marcaría el comienzo de una experiencia aterradora. El viento frío soplaba con más fuerza mientras Miguel caminaba de regreso a su departamento. La ciudad estaba tranquila, sumida en el silencio de la medianoche. La luz de las farolas apenas iluminaba las calles desiertas, creando sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de su paso. Miguel estaba absorto en sus pensamientos, imaginando cómo el viejo cartucho de Super Mario Bros. Podría haberse desviado del camino de la nostalgia, y en lugar de ser una simple pieza de colección, podría haber ocultado algo más, algo que él aún no podía comprender. Al llegar a su apartamento, encendió la lámpara del salón y colocó el cartucho sobre la mesa. Su mirada se detuvo por un momento en el objeto, y una extraña sensación recorrió su cuerpo. No era miedo, pero había algo en ese cartucho que lo inquietaba. Lo tomó con las manos temblorosas y lo insertó cuidadosamente en la consola NES, como si fuera un rito que él ya había hecho cientos de veces en su vida. Recordó los días de su infancia, sentado frente a la tele con su hermano, compitiendo para ver quién lograba pasar más niveles, quién conseguía el puntaje más alto. Todo eso estaba tan lejos, tan perdido en el tiempo. Sopló el cartucho, una costumbre que había adquirido desde niño para asegurarse de que funcionara correctamente. Conectó el cable de la NES a la televisión y presionó el botón de encendido. La pantalla cobró vida, iluminándose con el característico logo de Nintendo,
pero algo no estaba bien. No era el familiar resplandor brillante que recordaba. Los colores del logo estaban apagados, como si la imagen estuviera filtrada por una capa de neblina grisácea. Miguel frunció el ceño. Era extraño, pero pensó que podría ser solo un problema de conexión o de la vieja consola. Ajustó los cables y presionó el botón de reinicio, pero nada cambió. Los colores seguían apagados, y lo que parecía ser la música característica del juego sonaba a una velocidad más lenta, como si alguien hubiera reducido la velocidad de la cinta de audio. Decidió no darle más importancia. Tal vez el cartucho estaba sucio o, tal vez, la consola estaba fallando, pero no dejaría que eso lo desanimara. Lo que le interesaba realmente era jugar, así que sin más, presionó el botón de inicio y Mario apareció en pantalla. El nivel 1 comenzó como siempre, con Mario saltando por los tubos y aplastando a los Goombas. Sin embargo, algo estaba mal. Los enemigos no se comportaban como deberían. Los Goombas, que normalmente desaparecían al ser aplastados, se quedaban en el suelo y, lo peor de todo, se mantenían allí, inmóviles, con una especie de expresión fija en sus rostros pixelados. No se desintegraban, no caían a los lados como era común. Permanecían allí, como cadáveres de un videojuego que se había olvidado de sí mismo. La sensación de incomodidad creció. Miguel pensó que tal vez el cartucho estaba defectuoso, pero nunca había visto algo así en un juego. El cielo del nivel, que en condiciones normales era de un azul brillante, comenzaba a oscurecerse poco a poco, tornándose de un tono negro opaco. Los bloques que Mario solía golpear para obtener monedas ya no emitían su alegre sonido. En cambio, el sonido de los bloques parecía distorsionado, como si alguien estuviera manipulando la frecuencia. Miguel empezó a sentir que algo no estaba bien. Su instinto le decía que apagara la consola, que dejara de jugar, pero una parte de él, la parte que siempre había sido atraída por lo desconocido, por lo extraño, lo empujaba a seguir adelante. Después de todo, había pasado años coleccionando este tipo de juegos, buscando rarezas y joyas perdidas de la historia de los videojuegos. Esta podría ser una más. Solo tenía que continuar. Cuando Mario alcanzó el final del nivel y saltó sobre la bandera como siempre lo hacía, algo aún más extraño ocurrió. El final de nivel, en lugar de mostrar la clásica animación de Mario levantando la mano, quedó estático. La pantalla se llenó de estática por un momento, y cuando finalmente la imagen se despejó, la figura de Mario apareció en el centro de la pantalla, completamente inmóvil. Miguel se quedó mirando, confundido. Mario, el personaje que siempre había sido tan enérgico y alegre, estaba allí, parado, mirando directamente hacia la pantalla, sin moverse, sin sonreír, simplemente allí. Miguel intentó mover a Mario, presionando los botones del control, pero no respondía. El personaje no se movía. La sensación de incomodidad se transformó en algo más profundo, un tipo de inquietud que rasgaba la seguridad que normalmente le proporcionaba jugar a su vieja NES. Fue en ese momento cuando sucedió algo aún más desconcertante. En la esquina superior izquierda de la pantalla apareció un cuadro de diálogo que nunca había estado allí antes, ni en la versión original del juego, ni en ninguna de las reediciones que Miguel había jugado. La letra pixelada que apareció decía simplemente: ¿cuánto tiempo llevas jugando? Miguel sintió una descarga de frío recorrer su cuerpo. ¿Era una broma del juego? ¿Un error técnico tal vez? Intentó reiniciar la consola, presionando el botón de apagado, pero no respondió. Estaba atrapado. La pantalla permanecía fija en la imagen de Mario, ahora sin su característico bigote o su gorra roja, la expresión vacía en su rostro pixelado. El juego continuaba, y la música se había detenido por completo. Solo había un sonido sordo, una especie de vibración monótona que reemplazaba el alegre tema de Mario. Al mirar más de cerca, Miguel notó que algo aún más perturbador estaba sucediendo. Los enemigos que había derrotado en su partida aparecían uno por uno en la pantalla, pero no como simples píxeles. Ahora se veían más realistas, como cadáveres deformados y distorsionados de lo que habían sido antes. Los Goombas, los Koopa Troopas y hasta el propio Mario, que se había quedado inmóvil en la pantalla, todos se mostraban ahora con una apariencia más grotesca
casi como si algo los estuviera devorando desde dentro. Fue entonces cuando Mario, el personaje inmóvil, comenzó a moverse por sí mismo. Avanzó lentamente hacia el borde de la pantalla, acercándose más y más a la cámara. Miguel, paralizado por el miedo, intentó desconectar la consola de nuevo, pero el control parecía no tener ningún efecto. El otro Mario, con una cara ahora completamente distorsionada y pixelada, comenzó a acercarse más y más. Sus ojos se volvieron vacíos, como dos pozos oscuros. En la pantalla, el mensaje de texto apareció de nuevo. Es hora de que alguien más juegue. Miguel intentó apagar la consola, pero no pudo. La pantalla se volvió negra por un momento, y de repente, un sonido fuerte y chirriante llenó la habitación, como si la propia NES estuviera desgarrándose por dentro. En un abrir y cerrar de ojos, la consola se apagó sola. Miguel se quedó inmóvil, mirando la pantalla apagada de la NES, con las manos temblorosas, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El sonido estridente que había invadido la habitación desapareció tan rápido como llegó, dejándole un vacío en el pecho. La consola estaba muerta. El viejo cartucho de Super Mario Bros., que antes había sido una curiosidad, ahora era algo mucho más oscuro, mucho más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado. Intentó reiniciar la consola, desconectarla y volver a conectarla, pero nada funcionaba. El cartucho no respondía. Miguel revisó los cables, comprobó las conexiones y hasta sopló nuevamente el cartucho por costumbre, pero la NES permanecía en silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y miedo. Solo un error, pensó Miguel, un fallo en la consola. Todo esto debe ser parte del viejo hardware, es solo un mal día. Pero en lo profundo de su ser, sabía que no era así. Sabía que lo que había experimentado aquella noche no era algo normal. Las imágenes de Mario distorsionado, el otro Mario que lo había observado fijamente, la pregunta que le había hecho el videojuego, algo no estaba bien. Miró el reloj. Ya era tarde, muy tarde. La madrugada había caído sin que él se diera cuenta. Sus ojos, cansados, no podían dejar de recordar las imágenes de la pantalla. Esa figura de Mario, inmóvil, como un ser atrapado en su propio mundo pixelado. ¿Qué había sido ese mensaje? ¿Por qué había aparecido en su juego? Con el corazón acelerado, Miguel decidió hacer lo que no había hecho en años: desconectar la NES y guardarla en su estantería. El cartucho seguía allí, en su mesa, con su extraño color grisáceo. El brillo apagado en la superficie del cartucho reflejaba una luz que parecía no venir de ninguna parte, como si estuviera esperando, como si estuviera vivo. Miguel se recostó en el sillón, su mente haciendo círculos de pensamientos turbios. Intentó calmarse, pero no lo lograba. En sus recuerdos seguía vibrando la voz distorsionada del otro Mario, el mensaje, su mirada vacía. Todo aquello estaba más allá de cualquier explicación lógica. Al día siguiente, cuando Miguel despertó, la sensación de inquietud seguía con él. Desayunó en silencio, el sonido del café llenando la habitación, pero su mente no podía dejar de viajar hacia el incidente de la noche anterior. El cartucho, la distorsión del juego, el Mario que lo había mirado, todo se sentía más tangible, como si estuviera marcado por algo más grande que él mismo. Decidió ir a la tienda donde había encontrado el cartucho. Necesitaba respuestas. Tal vez el vendedor sabría algo más sobre esa extraña pieza de colección. Quizás había algún tipo de historia detrás de ese cartucho que desconocía. Al fin y al cabo, ¿cómo un objeto tan banal podía haberlo sumido en tal estado de paranoia? Pero cuando llegó a la tienda, algo aún más extraño ocurrió. El local estaba cerrado. No era solo que estuviera vacío, ni que el dueño no estuviera allí. La tienda había desaparecido. En su lugar había un local diferente, uno que nunca había visto antes, con una cartelera que decía «Vende antigüedades». Miguel frunció el ceño, confundido, pero con un mal presentimiento en el pecho. Entró, pero la tienda no tenía ni el ambiente ni la decoración de la tienda que había visitado la noche anterior. Había algo extraño en la atmósfera, como si todo fuera de una época distinta, como si hubiera entrado en un espacio fuera del tiempo. El vendedor, un hombre de aspecto desgastado, lo miró con desdén.
Miguel intentó preguntarle sobre el cartucho de Super Mario Bros. Que había comprado allí, pero el hombre solo le respondió con un gesto ambiguo. No vendemos esos juegos aquí, chico. Deberías dejar de buscar cosas que no entiendes. Miguel no pudo evitar sentir una creciente sensación de desesperación. Ese hombre, esa tienda, todo parecía cada vez más irreal, como si estuviera atrapado en un sueño o en una pesadilla que no podía controlar. Mientras caminaba de regreso a casa, Miguel se encontraba más confundido que nunca. No podía ignorar el sentimiento que lo acosaba desde la noche anterior. Estaba convencido de que el cartucho tenía algo más que ofrecer, algo mucho más oscuro. Su mente no podía escapar de la imagen de Mario, esa cara vacía y los horribles mensajes que había aparecido en la pantalla. En los días que siguieron, el pensamiento obsesivo de aquel cartucho maldito lo invadió cada vez más. Comenzó a buscar en foros de internet, hablando con otros coleccionistas de videojuegos retro, preguntando si alguien más había tenido una experiencia similar. Al principio no encontró nada. Nadie había oído hablar de un cartucho como el suyo. Pero con el tiempo, algo extraño ocurrió. Miguel encontró referencias, pistas dispersas que hablaban de un cartucho maldito de Mario Bros. Aparentemente, había una leyenda que circulaba entre los jugadores más experimentados. Se decía que este cartucho tenía la capacidad de modificar la experiencia de quien lo jugaba, distorsionando la realidad y llevando a quien lo jugara a un lugar de horror, algo más allá de un simple videojuego. Se decía que, en ciertas noches, especialmente en octubre, el cartucho encontraba su camino hacia alguien que se atreviera a jugar, que lo hiciera a la medianoche, y entonces comenzaba el ciclo de la distorsión, atrapando al jugador en su propio universo oscuro. Miguel no podía más. Sabía que, de alguna manera, el cartucho estaba maldito. Había probado la teoría. El juego no solo había cambiado su imagen, sino que también había invadido su realidad. Se había colado en sus recuerdos y en sus sueños. Empezó a escuchar los sonidos distorsionados del tema de Mario por la noche. En sus sueños, veía la imagen del otro Mario acercándose a la pantalla, sus ojos negros y vacíos observándolo fijamente. En ocasiones, se despertaba en medio de la madrugada, con la sensación de que alguien lo estaba observando. La gente que había hablado con él en los foros comenzaron a compartir historias similares. Algunos decían haber escuchado la melodía distorsionada en sus propias casas. Otros afirmaban haber visto el Mario en la pantalla, esperándolos para su turno. Había quienes aseguraban que el cartucho maldito seguía circulando por las tiendas de segunda mano, esperando a su próxima víctima. Algunos no lo creían. Pensaban que solo era una leyenda urbana, una historia para asustar a los jóvenes coleccionistas. Pero Miguel sabía la verdad. Sabía que el cartucho estaba allí, en alguna parte, esperando. Una noche, Miguel decidió hacer algo que nunca había hecho. No iba a esperar más. Apagó las luces de su apartamento y con las manos temblorosas sacó el cartucho de Super Mario Bros. Lo insertó en la consola NES, en la oscuridad, sin saber qué esperar, y en ese momento lo entendió todo. Nunca se debe jugar a Mario Bros. A la medianoche. La historia de Miguel se ha convertido en una advertencia en la comunidad de jugadores. Algunos creen en ella, otros la consideran una simple leyenda urbana, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿te atreverías a jugar Mario Bros. A la medianoche? Si este relato te dejó inquieto, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Ve y mira nuestras recomendaciones para que sigas adentrándote en los oscuros secretos del rincón del más allá. Hasta el próximo encuentro y recuerda, nunca confíes en lo que parece normal.